y un cálido saludo a nuestro invitado especial, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público, quien abordará en su discurso la situación económica actual del país, las perspectivas de recuperación, el marco de gasto de mediano plazo y el presupuesto nacional. Ministro, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. No, a usted, muy amable. Yo quiero empezar agradeciendo la invitación a participar en la cumbre, un evento que reviste toda la importancia, acompañar al doctor Carreño en el deseo de que nuestra próxima reunión sea en Cartagena y no en esta virtualidad. Saludar a los compañeros en este panel, al doctor Carreño, por supuesto, presidente de la Junta, al doctor Javier Díaz, al doctor Gustavo Gómez y al doctor Roberto Vélez. Qué honor para mí estar en este panel. Yo he preparado una presentación, calculé 24 minutos, pero vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Lo he titulado Perspectivas económicas en el mediano plazo y he decidido reflexionar o hacer algunos planteamientos sobre tres temas. En primer lugar, y aquí está la agenda, presentar algunos de los números básicos, no solamente de la manera como nos ha afectado ya en la parte de salud pública, sino también en la parte de fiscal, las exigencias que hemos tenido en materia fiscal, para luego pasar a decir eso, cómo se ubica dentro de los grandes desafíos fiscales de nuestro país, dentro de los grandes diálogos que tenemos que empezar a tener en el país, para terminar con algunas reflexiones muy en la línea de lo que acaba de decir el doctor Carreño y trataré de abordar los tres puntos fundamentales que él trató. Entonces, empezando por los números básicos, esto parece un plato de espaguetis, pero en realidad lo que tratamos de hacer ahí es mostrarles a ustedes desde finales del mes de marzo cómo ha sido nuestra respuesta en términos de lo que podríamos llamar el rigor de la respuesta del gobierno. Este es un indicador que construyen investigadores de la Universidad de Oxford y tiene en cuenta unos 9 indicadores que tienen que ver con si los países respondieron cerrando forzosamente sus instituciones educativas o determinados sectores de la economía, etcétera. Y muy brevemente, pues nosotros estamos ahí. Ustedes lo ven, es la línea anaranjada. Nosotros a finales de marzo el país tomó la decisión de un confinamiento muy estricto en términos comparativos internacionales. Solamente, digamos, a finales del mes de agosto empezamos a tener una gradual apertura, un gradual relajamiento muy cauteloso de esas medidas, pero simplemente para mostrarles que la respuesta en Colombia fue muy rápida y implicó unos niveles de confinamiento muy fuertes comparativo internacionalmente. En el siguiente gráfico lo que mostramos es nuestros números no son buenos en términos de los resultados. Nosotros tenemos, ahí tengo una muestra de países donde es la tragedia de la pandemia. Por millón de habitantes, cuántas personas han fallecido por razones atribuibles a esta pesadilla, a esta tragedia que nos ha afectado. Ustedes ven ahí, digamos, cómo nosotros tuvimos un periodo, digamos, donde el efecto era relativamente bajo internacionalmente, más o menos en el mes de junio y sobre todo, ahorita les muestro más gráficas, en el mes de agosto tuvimos una situación muy difícil. Y en este momento tenemos unos indicadores que se comparan internacionalmente en la manera como se ve ahí. Países como Brasil y Chile, por desgracia, han tenido más de 700 víctimas por millón de habitantes. Un país como Estados Unidos supera los 650. En Suecia se acercan a los 600, aunque se ha estabilizado. En Francia Ministro, muy buenos días. ¿Me están escuchando por el
por el chat. Ministro, nos quedamos sin audio unos pequeños segundos. ¿Me está escuchando? Sí, señor. Listo, perfecto. Ya volvimos la volvimos. señal, pero quería pasar al siguiente gráfico, que es un gráfico que muestra la evolución en términos de promedios móviles de orden 7, es decir, estos son víctimas diarias tomados en promedios móviles de orden 7, y ahí se ve nosotros el terrible mes de agosto que tuvimos, no hay la menor duda, tuvimos unas víctimas que superaban los 300 por día. Ahí se ve en términos por millón de habitantes del orden de los 6, muy por encima, digamos, que otros países. Por fortuna, esa ya empezó, ya la curva se revirtió, estamos en una tendencia a la baja, ya en este momento, digamos, estamos en unos niveles que ya angustian, pero no tanto como estaba siendo el caso. Y ahí se ve como otro de los fenómenos importantes, se lo ven ustedes en el caso de Francia. En el caso de Francia parece haber un segundo rebrote que surge al finalizar el verano. En Francia también, no lo pongo ahí, pero está en los casos de España. Esa es la evolución y ese es nuestro comparativo internacionalmente hablando. En el siguiente gráfico se ve un poco la respuesta fiscal. Ya les mostré un poco los indicadores fundamentales de cómo esta tragedia nos ha afectado, cómo respondimos en términos de las medidas de confinamiento, pero ahora pasemos a la parte fiscal. Nosotros en este momento se han dispuesto recursos presupuestales por 33 billones de pesos, casi 34. Eso equivale más o menos a 3 puntos del PIB, divididos en 3 grandes capítulos. La atención a la emergencia sanitaria, donde hemos invertido recursos por 9 billones de pesos. La atención a la población en condición de vulnerabilidad, donde se han hecho programas como reforzar las redes de protección social existentes y crear nuevas redes de protección social con el fin de atender esta tragedia. Y la protección del empleo y la reactivación económica, que incluye apoyos desde el punto de vista de proteger el empleo formal en el país, aportando desde el presupuesto nacional una parte de la nómina. Eso se ha invertido hasta el momento y se han causado, porque eso se ha decidido llevarlo hasta entrado el año entrante por 11 billones de pesos. ¿Eso cómo se compara internacionalmente? Desde luego, nuestra asignación presupuestal, que equivale, repito, como a 3 o 3 puntos y medio del PIB, se compara contra las economías avanzadas, pues órdenes de magnitud de la mitad de lo que ellos han invertido. Que respecto a nuestros pares, los países emergentes, estamos como un punto por encima y bastante superior a lo que han podido hacer los países de ingresos bajos, donde afortunadamente la incidencia hasta el momento no ha sido la misma que para nosotros en América Latina. Sigamos. El siguiente gráfico les muestra un poco en ese primer capítulo de la atención a la emergencia, cómo se han hecho esfuerzos muy grandes, porque eso había un mercado muy difícil, muy restringido, muy competido. Se hicieron unos esfuerzos, entre otras cosas, por aumentar nuestra capacidad de hacer pruebas, nuestra capacidad de manejar casos ya extremos en las unidades de cuidado intensivo, y ahí hay unas gráficas que muestran eso desde el mes de mayo hasta el último dato esta semana, en términos del número de camas totales y lo que tenemos disponible. Por fortuna, los esfuerzos que se han hecho han redundado en que tenemos una disponibilidad de manejo superior incluso al que teníamos en el mes de mayo, y desde luego que en el mes de agosto, donde ya les mostré lo difícil que fue ese mes, tuvimos el momento más complicado, pero pudimos sortearlo. En términos de la distribución regional, Bogotá pues ha sido de lejos la ciudad más afectada, o la región del país más afectada, en este momento ya más o menos hay una disponibilidad suficiente de unidades de cuidado intensivo en virtud de esos esfuerzos que se hicieron. Capítulo 1, atención de la emergencia sanitaria. Términos del capítulo 2, siguiente gráfica. Tenemos ahí nuevamente un gráfico espagueti, digamos, donde tratamos de mostrar también una construcción que hicieron investigadores de la Universidad de Oxford, arrancando en el mes de marzo y terminando en esta misma semana, en términos de diferentes
indicadores que muestran qué tanto se está haciendo para apoyar económicamente a la producción y a la población vulnerable. Ahí se tienen indicadores sobre si se reforzaron programas de transferencia, si se tienen programas de apoyo al empleo, si se tienen programas de garantías de crediticias, cosas de ese estilo, y nosotros somos en ese gráfico la línea punteada anaranjada, donde, digamos, se nota que hicimos que tuvimos una respuesta relativamente rápida en ese marco comparativo internacional y que los indicadores actualmente son bastante más altos, estamos haciendo comparativamente más actividades de apoyo económico de lo que se está haciendo internacionalmente, o por lo menos somos comparables. En términos pues de la respuesta, esa ha sido la composición. He tratado de darles, digamos, un marco de cómo nos ha afectado, cómo ha sido la respuesta y cómo se compara esa respuesta internacionalmente. Desde luego, eso nos lleva a unos desafíos fiscales. Existen enormes inquietudes que yo quiero que queden muy claras y que tenemos que tener una estrategia como país para enfrentar. Lo primero es, bueno, desde luego ustedes ya vieron cómo fue necesario hacer unos esfuerzos en materia de gasto, 3,5 puntos del PIB que en ausencia de la pandemia no se hubieran gastado. Y por el lado de los ingresos, y aquí está el enorme desafío fiscal de nuestro país, quiero que quede muy claro el tamaño de lo que esto tuvo, no ya en términos humanos, que es lo más importante, sino en términos fiscales. Nosotros pensábamos en el programa fiscal, en el plan financiero que presentamos al comienzo del año a la opinión pública, que íbamos a recaudar en este año del orden de los 158 billones de pesos, divididos entre sus tres grandes componentes, como queda en el cuadro. Cuando en el mes de junio llevamos el marco fiscal de mediano plazo, dijimos no, eso no va a ser el caso, hay que hacer una revisión, hay que replantearnos todo, hay que rebarajar, y en ese momento dijimos vamos a tener un recaudo no de 158, sino de 134, 135 billones de pesos, un efecto, digamos, que supera los 20 billones de pesos y que se suma al esfuerzo de gasto, es decir, que tenemos un problema fiscal creado por la pandemia de unos 5 puntos del PIB, por decir algo. Ahí están unos indicadores que relacionan estos números con el PIB y unos indicadores de cómo es la dinámica de crecimiento en términos porcentuales. Esto no es un problema independiente de problemas más de fondo que tenemos fiscales y que conviene que pensemos en conjunto. Y en el siguiente gráfico, se ve lo que esto implica en términos de la deuda. Nosotros hemos tenido unos años regulares, de tal manera que entre el 2012 y el 2018-2019 pasamos de tener unos niveles de endeudamiento de 33% del PIB a tener unos niveles de endeudamiento de 48% del PIB. Es decir, que tenemos una relación de deuda a PIB que se subió del orden de los 15 puntos porcentuales, y esa fue la manera como entramos a la pandemia. Es necesario, teniendo en cuenta el incremento en los gastos y la caída en los recaudos, pues aceptar que esto se nos va a ir a 63-64% del PIB al terminar el año, y que tenemos que empezar a pensar en la manera de que nuestra deuda pública vuelva a tener unos indicadores que en el sentido de mediano plazo tengan claramente una sostenibilidad, so pena de que empecemos a tener problemas de financiamiento cuando quienes nos prestan la plata empiecen a pensar que nosotros de pronto no estamos tomando las medidas necesarias, las precauciones necesarias para, una vez sorteada esta crisis, tener una trayectoria y una evolución muy clara de nuestras cuentas fiscales. Ese es el desafío, y la dinámica fiscal tiene que ser parte de un proceso de crecimiento económico, es como el eje fundamental de la idea que quiero transmitir, en el sentido en que la dinámica fiscal va a tener un efecto muy grande sobre la percepción de los riesgos de ustedes, los empresarios en este sector y en todos los sectores. Cuál va a ser la tasa de interés que van a estar enfrentando,
cómo va a ser la evolución de la tasa de cambio, cómo va a ser la evolución de la disponibilidad de liquidez. Y a mí en ese sentido, digamos, en esta primera parte, me dio mucha satisfacción escuchar al doctor Carreño hablar sobre el respaldo que ha tenido o que ha visto el sector en términos de la participación del sector financiero, de la disponibilidad de las líneas de crédito, de la disposición a conversar. Esas percepciones de riesgo afectan el ambiente inversionista. Si la percepción de riesgo es baja, como debe ser en el contexto de una historia fiscal y de una dinámica fiscal percibida como sostenible, como seria, el ambiente inversionista mejore. Con ello aún mejora la actividad del sector privado, y si mejora la actividad del sector privado vamos a ser capaces de reducir los gastos asociados a la emergencia y asimismo a elevar los recaudos tributarios a los niveles anteriores a la crisis, lo cual mejora la dinámica fiscal y genera un ambiente, digamos, genera un círculo virtuoso en el cual el crecimiento económico, o lo que aquí está consignado como la reactivación, va a ser una realidad y una parte importante. Entonces, la interacción entre la dinámica fiscal y la actividad del sector privado es crucial en esta etapa que yo creo que se inicia en el momento que tocamos fondo en el pasado mes de junio, y que tiene que ser parte esencial de la historia de aquí a final del año y en el año 2021. Esa dinámica y esa fuerza reactivadora que depende del concurso de todos está rodeada de dos elementos que a mí me parecen constructivos, que tiene que ver con el sistema financiero doméstico al cual se refirió el doctor Carreño, pero también con el mercado financiero internacional. Entonces yo quiero brevemente mencionar esos dos frentes antes de entrar en el detalle fiscal. El mercado financiero internacional tiene una situación sui generis, digamos, y lo ha tenido desde básicamente la crisis del año 2008. Las tasas de interés han estado muy bajas. Cuando han intentado subir, pues muy rápidamente la pandemia volvió a forzar, y estamos en un contexto de tasas de interés internacionales cercanas o inclusive inferiores a cero. Ustedes ya saben que el 60% de todos los títulos de deuda pública que se transan en el mercado global están a tasas de interés cero o negativas. El 60% de todos esos bonos a precios de mercado están a tasas de interés de cero o inferiores a cero en muchísimos casos. Y esa condición atípica es favorable a países que necesitan un tiempo para anunciar e implementar sus programas de reforma fiscal. Y ese tiempo parece que está jugando del lado nuestro. Todos los bancos centrales importantes han enviado señales al mercado en el sentido de que esta atipicidad que venimos observando desde la crisis del 2008 va a continuar, y así se han pronunciado los bancos centrales más importantes, que las tasas de interés van a estar bajas por el tiempo que se necesite, dice el FED, que el estímulo debe ser amplio para alcanzar las metas de crecimiento y de empleo, dice el Banco Central Europeo, y así podría citar muchísimas otras manifestaciones que sugieren que el tiempo está a favor nuestro, y como a diferencia de muchas crisis que hemos atravesado aquí en nuestra región, donde tenemos doctorado en manejo de crisis y en meternos en líos, a diferencia de esos episodios, en este episodio concreto tenemos al mercado a nuestro lado y tenemos ese viento a favor que tenemos desde luego que aprovechar muy, pero muy bien. En el caso del mercado doméstico, simplemente quisiera recordar 4 conclusiones que sacó el Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero en el pasado mes de septiembre. Es un comité que se reúne trimestralmente, por eso pareciera que es un poco atrasada la señal, pero es un comité que examinó con mucho detalle las cifras, las tendencias, que examinó los resultados de ejercicios técnicos, de pruebas de estrés y cosas similares aplicadas al sistema financiero, y llegó a 4 conclusiones importantes. La primera es que desde que se inicia la crisis hasta nuestros días, o hasta los últimos datos que se miraron en ese comité, en el cual participa el Ministerio de Hacienda, participa el Banco de la República, participa la Superintendencia Financiera, la Unidad de Regulación Financiera y Fogafín, se discutieron largamente todas las cifras, y la primera conclusión es los balances desde el
inicio de la crisis hasta nuestros días, no se han visto afectados, son balances estables, y terminamos el mes de agosto, que fue tan duro, y terminamos ese segundo trimestre que fue tan duro en lo económico. Se implementaron unos programas de alivio, unos programas de acompañamiento a los deudores, de reestructuración, que si bien se reconoce que van a tener efectos, empezando en el propio mes de agosto y hasta diciembre, donde digamos se perfeccionan al 100% todos esos programas, que alcanzaron unas sumas súper importantes como del orden del 30% de la cartera, no se afectaron los balances. La segunda conclusión es que en términos de los indicadores de riesgo, los niveles observados y previstos, incluso en el contexto en el cual se terminan de perfeccionar esos programas de alivio a los deudores, de las resoluciones que se tomaron a mediados y a finales de marzo por parte de la superintendencia, son niveles similares a los evidenciados en el periodo previo. Es decir, tenemos un sistema financiero que ha sorteado, que por supuesto va a tener unos efectos en su balance. No quiero que esto se entienda como que al sistema financiero no le pasó absolutamente nada, simplemente que entró a la crisis con la fortaleza suficiente para haber sido parte importante de la solución hasta el día de hoy, a través de programas muy ambiciosos de reestructuración de deudas, etcétera, pero que, sin embargo, no ha visto afectado ni sus balances ni sus indicadores de riesgo. El tercero quizás es el más importante. No existe ninguna evidencia, y eso se hizo un análisis muy juicioso y muy técnico, que permita afirmar que el comportamiento positivo de los indicadores de calidad del crédito obedezca a las flexibilizaciones que se implementaron a través de las resoluciones que ustedes conocen, 17 y 30 de marzo 17 y de marzo 30, las resoluciones 7 y 14 de la Superintendencia Financiera. No, señor, no se debe a esas flexibilizaciones regulatorias. Y finalmente, por supuesto, se espera que va a haber un deterioro en los indicadores financieros del sistema, pero las pruebas de estrés que se hicieron y fueron muy estrictas, supremamente estrictas, es decir, se tuvieron supuestos de crecimiento económico de menos 10% en el año 2020, menos 1,5% en el año 2021, deterioros de las carteras, sensibilidad a indicadores financieros diferentes digamos, a los usualmente contemplados en los indicadores de riesgo, y se espera que haya un incremento importante de las provisiones. No obstante, las afectaciones de los niveles de solvencia no son lo suficientemente relevantes como para que uno pueda decir que esperamos que de aquí a finales del año y entrado el año 2021 tengamos esos problemas. El sistema va a entrar en un proceso también complejo, o ya está embarcado en un proceso también complejo, que se supone que se completa en el año 2021, asociado con su incorporación a estándares contables más sofisticados, que tienen unos efectos sobre los requisitos de capital, etcétera, conocido como Basilea III. Entonces, ese es el contexto en el cual ocurre un mercado financiero que, con vientos a favor, un mercado doméstico que ha sido supremamente testeado, fogueado en este periodo que se inicia en marzo y que va hasta nuestros días, y que ha resistido bastante bien y que ha sido apoyo importante para muchos sectores, como muy bien lo dijo el doctor Carreño. Sin embargo, la realidad es que tenemos ese desafío fiscal y tenemos el desafío de que esa historia fiscal se convierta en parte importante de la turbina que alimente la recuperación económica, de las sinergias que generen esa recuperación económica. Y tenemos desafíos que no son nuevos. Además de los nuevos, tenemos desafíos de siempre. Quiero simplemente ilustrar un desafío de muy largo plazo, que es algo que tenemos que resolver. Nosotros en el 2021 esperamos recaudar 152 billones de pesos, 153 billones de pesos, pero tenemos unas obligaciones de gasto que se llevan el grueso de esos 153 billones. En concreto, los dineros que por mandato constitucional el gobierno nacional debe enviar a los gobiernos municipales, distritales, departamentales por 47, casi 48 billones. Segundo, las mesadas pensionales, que son contratos absolutamente sagrados que se tienen que cumplir por 43, casi 43 billones de pesos.
y los intereses de la deuda, que como ustedes vieron, nos tocó endeudarnos más, y eso va a implicar, no obstante el hecho de que las tasas estén bajas afortunadamente, pues va a implicar un esfuerzo de 33 billones. En ese, si ustedes suman los tres, pues solamente nos quedarían del orden de los 29 billones de pesos, 30 billones de pesos, y nos falta financiar absolutamente todo. Esos 30 billones más nuestra capacidad de endeudamiento es lo que tenemos. Entonces, ahí está un gran desafío fiscal hacia adelante, es un desafío que viene de tiempo atrás, pero que hemos venido postergando su solución, y el hecho de que estemos en este momento en crisis y en la pandemia, etcétera, no quiere decir que esos problemas desaparezcan y los tenemos que enfrentar, como siempre lo hemos hecho los colombianos. Parte de nuestro ADN es meternos en líos, pero también salir de los líos. Y entonces les quiero mostrar algunas de las líneas que tenemos que empezar a pensar. Siguiente. Aquí comparo los recaudos tributarios nuestros y los recaudos tributarios en países pares. En América Latina, en el extremo izquierdo, en el promedio de la OCDE, en el centro, y nosotros en el lado derecho, sin connotación política. En el promedio de América Latina da 19% del PIB el recaudo total, en el promedio de la OCDE da 24, casi 25% del recaudo, y nosotros tenemos 17,5% incluido. Pues ustedes vieron el gráfico anterior donde el recaudo de la DIAN era 14, ahí está incluido todo lo que son impuestos no distintos a los impuestos de la DIAN, perdón, a los impuestos recaudados por la DIAN. Entonces, ¿cómo se compone? Es otro aspecto, es decir, la primera conclusión que uno saca es, tenemos unos ambiciosos programas de gasto, eso vienen incrementándose prácticamente desde la Constitución del 91, para quienes son historiadores, pero eso se ha venido incrementando año a año. Y nuestra capacidad de responder con tributación ha sido un poco menos dinámica y un poquito más desordenada, en el sentido en que cada urgencia trae su solución puntual, y terminamos con una composición tributaria que es bastante exótica, vis a vis tanto nuestros pares latinoamericanos como países, los países de la OCDE. En concreto, tenemos un recaudo de 17 que es bajito, y enfatizamos sobre todo la tributación de las sociedades, de las empresas. De los 17 que es bajito, el 5 que es alto comparativo internacionalmente, viene de impuestos de las personas jurídicas, y apenas el 1.25 de las personas naturales. Eso es exótico comparando con, por ejemplo, con el promedio de la OCDE, donde es completamente al revés. Las empresas aportan 3 de 24 y las personas 8 de 24 en términos de renta. Segundo, nuestro IVA tiene unos niveles de recaudo muy bajos, y ahorita miramos un poco la composición de ese IVA, como para tener una discusión más sensata, porque tenemos que enfrentar los problemas que he mencionado. Sigamos. Aquí está el gran tema de las exenciones tributarias. Las exenciones tributarias nosotros las tenemos que hacer explícitas año tras año por mandato legal. La ley 819 del año 2003 ordena que el gobierno incluya dentro de su marco fiscal de mediano plazo un capítulo sobre las exenciones tributarias. Y ahí sacamos 3 fotografías de las exenciones tributarias en el tiempo, como para que no aparezca como que esto es algo relacionado con la crisis o algo de muy corto plazo. En el año 2011 hasta el año 2018, en 3 diferentes momentos, vemos varias características. La primera, que las exenciones tributarias han venido creciendo como proporción del PIB, pasaron de 6.1% en el 2011 a 8% del PIB en el 2018, lo cual es un incremento de 2% en un país que, como ustedes vieron, tiene esas manos tan amarradas en términos de su capacidad de atender todos los diferentes frentes que tiene. Si recauda, como les mostraba en el gráfico, 153 y solo le quedan de esos 153, 30, una vez surtidos los gastos, pues estos 2 puntos del PIB en que han subido las exenciones son bastante, es una decisión de política pública muy importante, y digamos que debe ser discutida. Lo segundo, sin embargo, es mucho menos claro en el debate público, porque a veces el debate público se va por otros lados,
y es el hecho de que la parte sustantiva de esos 8 puntos, o lo que llaman en muchos círculos los 80 billones de las exenciones, el 6.6 de los 8 en el año 2018 y 5.2 de los 6,1 son exenciones asociados al IVA. Muy poquitico son, como proporción del PIB, son exenciones atribuibles al impuesto de renta de personas naturales y al impuesto de renta de personas jurídicas, además de las exenciones, digamos, especiales, como las zonas francas, etc. El componente que tienen todas esas exenciones que reciben mucha más atención que de la que reciben las exenciones del IVA, pues son una parte bastante chiquita y lo han sido por muchos años. Ya ha estado documentado durante muchos años que eso es así. Y estas exenciones van a ser materia de reflexión y análisis por parte de una misión de expertos que yo creo que va a retroalimentar nuestra discusión de una manera muy importante, una misión que lanzamos en agosto último, que debe rendir su primer informe en febrero, pero que tendrá que informarnos sobre esos 80 billones de las exenciones, cómo se componen y qué sugerencias nos dan para eliminarlas. Y deben estar publicando un reporte final muy entrado el año entrante. Pero lo importante es recordar que ya las discusiones se están dando y que en febrero debemos tener ya un primer borrador de por dónde es la cosa, y eso, unido a todo el esfuerzo que se ha hecho históricamente, pues debe alimentar el debate y nos debe permitir conducir una discusión razonable de cara a que el país, saliendo de la crisis de la pandemia, va a estar con esos desafíos fiscales que he mencionado. Finalmente, quería hablar sobre temas cafeteros. Yo creo que voy a repetir mucho de lo que dijo el doctor Carreño en su estupenda presentación, que me pareció atinada, me pareció que enfocó en los 3 puntos más notables. Y digamos que quisiera empezar con 3 cosas. La cosecha histórica en el Brasil y la devaluación presionaron el precio internacional per se a la baja, pero la producción ha subido. Ese programa de renovación de los cafetales creo que es una inversión excelente. Hemos tenido dificultades en este año para poder seguir al mismo ritmo. Obviamente, pues no tenemos ni el músculo que hubiéramos querido tener de cara a estas dificultades fiscales, pero digamos que la edad media de los cafetales, todos los indicadores que se pueden observar son muy consistentes con la idea de que ese es el programa más importante que podemos estar pensando hacia el mediano plazo, y lo tenemos que defender. A ritmos del 10% del área cultivada, eso tiene unos efectos que son absolutamente claros en los indicadores. Y el aumento del diferencial del café suave y la devaluación del peso han llevado al precio interno muy satisfactoriamente por encima del $1.000.000, como también lo mencionaba el doctor Carreño. Aquí están los gráficos, ven ustedes aquí la dinámica del contrato y la dinámica de la tasa de cambio, esa caída del precio internacional de como de 1.30 en su pico y oscilando al 1.07, algo así en estos momentos. Sigamos. Aquí está lo de la producción de café. Tenemos una producción que oscila entre 13.9 y 14.7. Sigamos. Aquí están los diferenciales, que es un poco, ese es un punto que yo le he escuchado con mucho tino, lo ha hecho el doctor Vélez reiteradamente, el hecho de que nosotros con los diferenciales es que nos defendemos y aquí está muy bien el tema del diferencial colombiano, cómo en este último año se ha comportado de una manera muy satisfactoria. Sigamos. Esperamos que el valor sea récord en el 2020. Ahorita miramos los números. En medio de las enormes dificultades, el sector cafetero nuestro ha tenido un gran año y ese gran año debe aprovecharse para apalancar crecimiento futuro. En las líneas que decía el doctor Carreño me parecen muy importantes. El sector está contribuyendo y debe seguir contribuyendo con la reactivación y la recuperación del empleo en los años venideros, y también, como lo dijo el doctor Carreño, es muy satisfactorio mirar cómo
el trabajo articulado de todos los diferentes actores de la cadena, la recolección y la comercialización no se ha visto perjudicada por las restricciones propias de la pandemia. Eso es muy satisfactorio y al fin, cuando termine esta crisis, será uno de los grandes capítulos digamos, de manejo que se hizo por parte del sector y por parte de la sociedad en general colombiana, y es un logro muy importante. Sigamos. Entonces, un poco aquí los números, el valor de la cosecha, va a ser un valor de la cosecha en billones de pesos récord. Sigamos. El siguiente es, digamos, los precios internos. Precios internos nominales, estamos por encima del millón promedio en el año 2020, entonces tenemos una buena cosecha con un buen precio. Es un alivio macroeconómico para el país y desde luego es un alivio sectorial, dado los enormes dificultades que estábamos viviendo por allá en el 2018, que hoy parecen historia patria, pero que fueron tan dolorosos y tan difíciles en su momento. Pero también quiero enfatizar el lado macroeconómico. Un valor de la cosecha de ese tamaño es un alivio macroeconómico muy importante. Sigamos. Aquí están las exportaciones. Vamos a tener también buenos números de exportaciones en línea con lo que ha venido siendo el caso en los últimos años. Y Colombia pues se convierte en el proveedor número 1 de café de calidad de lejos. Sigamos. Entonces, un poco la idea para retomando los puntos de fondo que hizo el doctor Carreño sobre estabilización de precios, sobre renovación, sobre los esfuerzos pues, y demás esfuerzos de productividad y sobre los temas de futuros. Primero, la agenda de la sostenibilidad es una hoja de ruta para la política cafetera y van los siguientes temas: renovación, reducción de costos y la reducción de la volatilidad de los ingresos. Ahí me parece muy importante los dos puntos que ha tocado el doctor Carreño en temas como los contratos a futuro. Él ha mencionado un problema muy importante que tenemos que corregir y es la ausencia digámoslo así, de costos suficientes o de que se internalicen los riesgos de contraparte de una manera más eficiente de lo que lo están haciendo, de lo que se está haciendo. Y en términos del fondo de estabilización, pues eso no es un instrumento diferente no es estabilización de ingresos, sino que es un fondo de estabilización de precios y que se debe complementar con mecanismos perfectamente de mercado. Las estrategias de comercialización y agregación de valor se tiene que ir adaptando el sector más de lo que lo ha hecho, incluso que lo ha hecho bien, a un mercado internacional que es altamente cambiante, donde nuestra búsqueda de prima debe ser un criterio de permanente actividad, y los nuevos mercados y la optimización de la cadena logística pues es el componente que se ha venido progresando, pero que tiene que ser de aquí al 2030 parte fundamental de nuestros esfuerzos. Bueno, yo dejaría ahí y agradeciendo nuevamente la invitación a participar en la cumbre y agradeciéndole muy especialmente al doctor Carreño una estupenda presentación. Muchas gracias. Señor ministro, muchísimas gracias a usted por participar en la cumbre cafetera en su versión 84.